Siendo las 11 de la mañana, el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Checo Isoria, va a realizar la audiencia de tutela de derechos a través de esta audiencia virtual solicitada por la Procuraduría General del Estado en el expediente 6-2023-1. Proceso que se sigue contra doña Dina Ercilia Boluarte Segarra y otros por el delito de genocidio y otros en agravio de la sociedad. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Se va a acreditar a los asistentes por la Fiscalía. Un micro, doctor Díaz. Doctor Elmer, habilite su micrófono, por favor. Buenos días, señor juez de investigación preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Buenos días con todos. Comparece en esta oportunidad en representación del Ministerio Público Elmer Ríos Luque, fiscal adjunto supremo. Sí se me escucha, ¿no? No se me escucha. Sí, perfecto, doctor. Del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, con domicilio en la avenida Bancay, cuadra 5 sin número, oficina 801A, Cercado de Lima, y con casilla 49-317, con teléfono 9984-74380 y con correo electrónico aeidc@mpfn.gov.pe. Gracias, doctor Ríos. Por la Defensoría Pública. No, la Defensoría. ¿Te comunicaste, Ángel, con Defensoría? Doctor, sí, hasta el momento no han respondido. Ya, correcto. Vamos a seguir la Procuraduría. Perdón. ¿Sí? Doctora Fernández, Sí. ¿usted por la Defensoría Pública? No. Es de la defensa del... Ya, correcto. Apague su micro mientras, luego cuando se acredite, lo enciende. Por la Procuraduría General del Estado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señor fiscal adjunto supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría General del Estado, abogada Lilia Rosana del Río Farro, con registro del Colegio de Abogados de Lima, 68.134, con domicilio procesal en calle Germán Schreiber Guzmán, 205, distrito de San Isidro, correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe y casilla electrónica 119188. Me acompaña como abogado de interconsulta el doctor Andrei Galvez Ranz. Buenos días, doctor. Buenos días, el público presente y representación también de la Procuraduría General del Estado, el abogado Andrei Atilio Galvez Rixe, en calidad de interconsulta con un número de colegiatura 71317, con los demás datos consignados por mi colega. Gracias. Por la defensa del señor Otárola Peñaranda. Buenos días, señores magistrados y todos presentes. Grace Fernández Ortega, registro CAL 50093, con domicilio procesal en calle Johannes Brand, 190, correo electrónico San Borja, correo electrónico asesoría y consultoría procesal @gmail, correo SINOE 26977. Gracias. Gracias. Vamos a escuchar ¿hay algún escrito que hayan presentado en estos días, Ángel? Doctor, de la revisión del sistema integrado y del correo de mesa de partes, obra el escrito presentado por la doctora Grace Nelly Ortega Fernández, abogada del señor Alberto Otárola Peñaranda, en la cual se apersona y al mismo tiempo solicita se declare improcedente la solicitud de tutela de derechos. Correcto. Al apersonamiento, téngase presente, y ya se encuentra la doctora acá en la audiencia, ya se ha acreditado. Y a la solicitud vamos a escuchar los argumentos de las partes y luego se les comunicará la decisión judicial. Vamos a escuchar a la Procuraduría, que es la recurrente. Puede pagar con su venia, señor magistrado, previamente solicitaría nos autorice para poder proyectar pantalla para efectos de poder proyectar diapositivas para una mejor exposición, por favor.
Está correcto. Ahí se le va a autorizar. Bien, se visualiza, ¿verdad? Correcto. Bien, señor magistrado, con su venia, esa Procuraduría General del Estado, interpone tutela de derechos contra el acta de continuación de declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, llevado a cabo en el despacho del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en el marco de la carpeta fiscal 277-2022, realizada el día 16 de febrero del año 2022. Por cuanto su realización, señor magistrado, se habría llevado a cabo con vulneración al principio del debido proceso previsto en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, así como nuestro derecho de defensa previsto en el artículo 139, numeral 14 de la Constitución, así como el principio de seguridad jurídica vinculado con el debido proceso. En consecuencia, señor magistrado, solicitamos se declare fundada la presente tutela de derechos y, asimismo, se declare la nulidad del acta de continuación de declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, llevada a cabo el día 16 de febrero del 2023, y se ordene la Fiscalía de la Nación programe una nueva diligencia de continuación de declaración indagatoria de la citada persona, permitiendo la participación de la Procuraduría General del Estado en calidad de parte agraviada. Los requisitos de procedibilidad, señor magistrado, que vamos a poner en conocimiento de su despacho, que consideramos que han sido superados, consisten en que el día 17 de febrero del año 2023, esta Procuraduría General del Estado tomó conocimiento a través de los medios de comunicación que el día 16 de febrero de 2023 se había llevado a cabo en el despacho de la Fiscalía de la Nación la continuación de declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, la misma que había iniciado el 23 de enero del 2022 y que había sido suspendida por causas que ya vamos a ver en lo que sigue de la presente organización. Es así, señor magistrado, que el mismo 17 de febrero del 2023 solicitamos copias de los actuados de la carpeta fiscal 277-2022 y además solicitamos también lectura de la carpeta fiscal, habiendo advertido, señor magistrado, la providencia número 48 de fecha 10 de febrero del 2023, que precisamente es la providencia que programa la continuación de la declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda para el día 16 de febrero del 2023 a las 8:30 de la mañana, así como la declaración de la señora Lina Boluarte Segarra para el día 23 de febrero, también a las 8:30 de la mañana. Dicha providencia, señor magistrado, que programaba estas dos declaraciones indagatorias, no había sido notificada a la Procuraduría General del Estado. Ergo, no teníamos conocimiento de la realización de esas diligencias y como consecuencia de ello, mediante escrito de fecha 17 de febrero del 2023, presentamos ante el Ministerio Público un pedido de nulidad del acta de continuación de declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, basada y fundamentada en el artículo 150 literal del Código Procesal Penal, que regula la nulidad absoluta y que establece de manera expresa lo siguiente, señor magistrado, me permito citar el artículo. No será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aún de oficio los efectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución. Es así, señor magistrado, que recibimos como respuesta a la nulidad la disposición número 3 de fecha 24 de febrero del 2023, la misma que fue notificada recién a la Procuraduría General del Estado el día de ayer, el 1 de marzo del año 2023. ¿Y en qué se funda, señor magistrado, esta respuesta que declara infundada la nulidad planteada por la Procuraduría General del Estado que nos notifica el Ministerio Público? En primer término, señor magistrado, desarrolla la institución de la nulidad y vea usted que precisamente sostiene lo siguiente, sostiene que se requiere no solamente una vulneración normativa, sino que además se requiere un perjuicio efectivo del derecho de defensa de una de las partes para que pueda operar la nulidad absoluta. Situación que nosotros consideramos que es bastante clara que ha ocurrido en el presente caso en el que no se ha permitido la participación de la parte agraviada, recortando el derecho de participación a una diligencia de declaración indagatoria.
¿Qué más establece, señor magistrado, la respuesta de la nulidad que nos da la Fiscalía? Nos dice que si bien es cierto, el artículo 9, numeral 3, del título preliminar del Código Procesal Penal establece el derecho de participación procesal del agraviado y, ergo, su intervención procesal, este derecho no es absoluto, en aplicación de dos normas, señor magistrado. ¿Y qué normas cita el Ministerio Público? El artículo 89.1 y el artículo 86.2 del Código Procesal Penal. Los mismos que me permito leer son artículos breves. ¿Y qué establece el 89.1? Dice: el imputado declarará siempre libre en su persona, sin el uso de esposas u otros medios de seguridad y sin la presencia de otras personas que las autorizadas para asistir. Cuando estuviere privado de su libertad, la diligencia se podrá llevar a cabo en recintos cerrados apropiados para impedir su fuga o que atente contra la seguridad de las personas. Y el artículo 86.2 establece lo siguiente: durante la investigación preparatoria, el imputado, sin perjuicio de hacerlo ante la policía, con las previsiones establecidas en este código, prestará declaración ante el fiscal con la necesaria asistencia de su abogado defensor cuando éste lo ordene o cuando el imputado lo solicite. De estas dos normas, señor magistrado, que hemos tomado lectura y que hemos citado de manera textual, no advertimos ninguna prohibición o ninguna imposibilidad de que el agraviado participe en la declaración de un imputado. Menos aún debe malentenderse, señor magistrado, que estas normas limitan lo que establece el título preliminar del Código Procesal Penal, porque es a la inversa, señor magistrado, y lo establece el mismo título preliminar del Código Procesal Penal en su artículo 10, cuando establece que todas las normas del Código Procesal Penal se van a interpretar a la luz de las normas que están establecidas en el título preliminar. Entonces, mal hace el Ministerio Público cuando interpreta el título preliminar con las normas del Código Procesal, cuando el mismo Código Procesal establece que es a la inversa. Cuando necesita interpretar una norma del Código, debe recurrir a las normas principios que están establecidas en el Código Procesal Penal. Como un tercer argumento para negar la nulidad planteada por la Procuraduría General del Estado, señor magistrado, el Ministerio Público cita el expediente 4/2015, vinculado con una resolución emitida por la Sala Penal Nacional. Sin embargo, señor magistrado, es importante dejar claro que esta resolución no es aplicable al caso concreto, porque esta resolución en la que se pronuncia la Sala Penal Nacional se hace frente a la oposición de un abogado defensor, de un investigado, de participar en la declaración de otro investigado al que no defiende. Entonces, no estamos ante un caso igual para poder aplicar esa norma. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque precisamente la imposibilidad de un abogado defensor de participar en la declaración de otro investigado al que no defiende, sí está prohibida taxativamente por la norma procesal. Lo que no ocurre con el agraviado, y tenemos el artículo 84, numeral 4 del Código Procesal Penal, donde establece los derechos del abogado defensor y establece de manera clara que puede participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada durante la investigación preparatoria por el imputado que no defienda. Esta restricción expresa que hace la norma procesal no la hace, señor magistrado, para el agraviado. Y finalmente, señor magistrado, sustenta el Ministerio Público para negar la nulidad presentada por la Procuraduría General del Estado, dice que no ha existido una vulneración de derecho alguno. ¿Por qué? Porque nos han dado acceso a la carpeta y además nos han entregado copias de la misma, y que con ello se convalidaría el acto de no haber participado o de haberse recortado nuestro derecho de participación procesal. Sin embargo, señor magistrado, es claro que esta postura retrocede años luz, señor magistrado, en lo que respecta al trato que se le debe dar al agraviado por parte de los operadores del sistema de justicia. ¿Y esto en qué consiste, señor magistrado? En el derecho de participación procesal, en participar en el curso de las diligencias procesales, en el derecho de obtener la debida tutela de nuestros derechos, lo que importa obviamente el derecho a la verdad, a conocer lo que en efecto ocurrió y tener legitimidad además para instarlo y reclamar su efectiva concreción, así como el derecho a la justicia. ¿Y dónde se establece esto, señor magistrado? Esto se establece en el Acuerdo Plenario 4/2019, en su fundamento jurídico 19, donde desarrolla los derechos que deben corresponder al agraviado. Y asimismo, establece la Corte Suprema, señor magistrado, que todo esto que hemos señalado, dice, esta concepción, sin duda alguna, importa replantear una serie de conceptos tradicionalmente entendidos y aplicados,
y asumir una opción en pro de hacer efectivos los derechos materiales y procesales de la víctima del delito, tanto del ofendido por el delito como por el perjudicado por el mismo, lo cual evidentemente, señor magistrado, no ha sido aplicado por el Ministerio Público en el presente caso. Dicho eso, señor magistrado, vamos a pasar ahora a la legitimidad que entendemos nosotros, que es un tema ya superado por el Tribunal Constitucional, de la legitimidad que tiene la parte agraviada para poder acudir a su despacho vía tutela de derechos frente a la vulneración de uno de nuestros derechos. Y así, señor magistrado, el expediente 788-2020-PA/TC del 13 de mayo del 2021 establece en su fundamento jurídico 15 lo siguiente. Dice, en el marco de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, a fin de preservarse el principio de igualdad procesal, cualquiera de los sujetos procesales o partes involucradas pueden cuestionar y controlar mediante tutela de derechos el ejercicio regular de las funciones del fiscal como titular de la acción penal frente al juez de garantías. Y esto, señor magistrado, obedece a una sentencia del Tribunal Constitucional que, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, constituye vinculante, o se constituyen vinculante para todos los operadores del sistema de justicia, tanto jurisdiccional como administrativo, en concordancia también con lo establecido en el fundamento jurídico número 8 del expediente 4495-2019-PA/TC, donde establece que las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional constituyen fuente de derecho de primerísimo orden, sean o no precedentes vinculantes. Dicho esto, señor magistrado, creo que ha quedado superado, no existe tampoco ninguna formulación u objeción al respecto de nuestra legitimidad en la presente audiencia. Dicho esto, señor magistrado, vamos a pasar a los fundamentos tácticos que nos traen a la presente tutela de derechos. Es así, señor magistrado, que esta carpeta fiscal a 277-2022 inicia con la disposición número 1 de fecha 10 de enero del 2023, en la que se apertura diligencias preliminares contra la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, condición de Presidenta de la República, el señor Luis Alberto Otarola Peñaranda, en su condición de Presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa, entre otros funcionarios por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Esta notificación es presentada a la Procuraduría General del Estado, nos notifican con esta apertura de diligencias preliminares y nosotros nos apersonamos con escrito de fecha 17 de enero del 2023, recibido por el despacho fiscal el 18 de enero del 2023 y proveído mediante providencia número 19 de fecha 19 de enero del 2023, en las cuales nos tienen por apersonado y tienen, por supuesto, la legitimidad como parte agraviada de esta Procuraduría General del Estado. Es así que en el marco de esta investigación, señor magistrado, mediante providencia 17 del 18 de enero de 2023, se programó la declaración indagatoria del señor Luis Alberto Otarola Peñaranda para el día 23 de enero de 2023 a las 15 horas. Y esta diligencia, señor magistrado, se realiza, inicia esta diligencia, inicia con presencia del señor antecitado, compañía de su defensa, así como en presencia de 2 representantes del Ministerio Público y 2 representantes de la Procuraduría General del Estado como parte agraviada. Esta diligencia, señor magistrado, se llevaba con regularidad incluso por más de 2 horas, siendo que pasaba a las 5 de la tarde, personal de seguridad del Ministerio Público pone en conocimiento del fiscal a cargo de la diligencia que las marcas que se venían suscitando en el centro de Lima se venían agravando. Y es por un tema de seguridad externo a las partes que estaban dentro de la diligencia que esta diligencia se suspende, y así se deja constancia en el acta, que la diligencia se suspende por motivos de seguridad, acta que ha sido presentada también a su despacho y que obra también en la carpeta fiscal. Entonces, señor magistrado, tenemos lo siguiente, que hasta el 23 de enero del 2023 no había ningún inconveniente en permitir la participación de la Procuraduría General del Estado como representantes del Estado peruano y parte procesal. Y esto porque entendemos, teníamos claro que el defensor de la legalidad tenía claro que el derecho de participación de la parte agraviada no está en cuestionamiento y está regulado tanto en el Código Procesal Penal como en la jurisprudencia. ¿Cuándo cambia este criterio de la FL, señor magistrado? Y esto creo que es importante que tengamos claro y que tengamos clara esta fecha.
El criterio de la Fiscalía de la Nación cambia con la providencia número 48 de fecha 10 de febrero de 2023 que programa las siguientes diligencias. Programa la continuación de la declaración indagatoria del señor Luis Alberto Carola Peñaranda para el día 16 de febrero de 2023 a las 8:30 de la mañana y programa la declaración indagatoria de la señora Lina Boluarte Segarra para el día 23 de febrero del 2023. Es aquí, señor magistrado, donde repentinamente el defensor de la legalidad cambia de postura y decide ya no notificarnos la referida providencia. Entonces, bajo este esquema, es recién el 17 de febrero del 2023 que, como ya lo hemos dicho, tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación que se llevó a cabo esta diligencia de continuación de declaración indagatoria del señor Alberto Carola Peñaranda. Este hecho, señor magistrado, comunicó que de manera inmediata y a primeras horas de la mañana nosotros nos comuniquemos con el Ministerio Público a efectos de tomar conocimiento qué había sucedido con la notificación. ¿Y qué recibimos como respuesta, señor magistrado? La comunicación fue al número oficial del Ministerio Público. La respuesta fue la siguiente: que no se les ha notificado porque a criterio del despacho en la declaración de los imputados no corresponde la participación de la parte agraviada. Entonces, mínimamente consultamos una base normativa que pueda sustentarnos nuestra exclusión repentina de este tipo de diligencias. Y la respuesta del Ministerio Público, señor magistrado, fue que la base normativa se encuentra en el numeral tercero del artículo 88 del Código Procesal Penal. El mismo, señor magistrado, que vamos a desarrollar en lo que continúa del plenario para establecer que no es tan cierto que esta norma establece la exclusión de la parte agraviada en las declaraciones indagatorias. Como ya hemos señalado, señor magistrado, esto motivó que presentemos la nulidad de actuados en la que el Ministerio Público ha declarado infundada, conforme lo hemos dicho. Sin embargo, señor magistrado, cabe precisar que nosotros acudimos a su despacho en tutela de derechos por dos motivos. Primero, porque no se nos daba respuesta a la nulidad planteada. Recién hemos sido notificados el 1 de marzo, como ya lo señalé. Y segundo, señor magistrado, porque desde el 17 de febrero hasta el 1 de marzo en que nos notifican, se venía repitiendo esta actuación del Ministerio Público, lo que nosotros considerábamos que era un mantenimiento, una permanencia de la vulneración a nuestros derechos y que nos vio en la imperiosa necesidad, nos puso en la imperiosa necesidad de recurrir a su despacho como juez de garantías para que se repare la vulneración de nuestros derechos. ¿Y de qué derechos estamos hablando, señor magistrado? Como ya lo hemos dicho, derecho de defensa vinculado al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica, que también está vinculado al debido proceso. Entonces, señor magistrado, en primer término, vamos a marcar la pauta. El Ministerio Público es de la consideración que la parte agraviada no está legitimada para participar en la diligencia de declaración indagatoria bajo el sustento normativo del numeral 3 del artículo 88 del Código Procesal Penal. Y así, por eso, señor magistrado, es que vamos a desarrollar uno a uno los numerales de este artículo para poder advertir los errores superlativos que comete el defensor de la legalidad al invocar e interpretar de manera errónea, equívoca y hasta arbitraria, y luego vamos a ver por qué, señor magistrado, está mal. No lea los artículos, doctora, ya solamente parafraseelos o haga una mención, porque le quedan además 3 minutos. ¿Ya? Ya, bien, bien, señor magistrado. Antes de ello, vamos a empezar a ver, señor magistrado, cuáles son las normas que regulan la participación del agraviado en el proceso penal. Es así que el artículo 95, si bien es cierto, desarrolla todos los derechos que asisten al agraviado, señor magistrado, esto no debe entenderse como una lista cerrada, señor magistrado. No debe entenderse que si hay un derecho de una de las partes procesales que no está previsto en un artículo, entonces no lo tiene. ¿Y eso por qué no, señor magistrado? Por dos motivos. Primero, porque no solamente el artículo 95 regula derechos de las partes, como ya lo vamos a ver luego con el numeral 3 del artículo 9 del título preliminar, sino porque además, cuando vamos a hablar, señor magistrado, de una restricción de derechos, tendríamos que interpretar la norma no de manera restrictiva, sino de manera optimizadora. Y dicho esto, señor magistrado, menciono que no se trata de esto de una mera argumentación de parte de la Procuraduría. No es que nosotros decimos, no solo tomes el 95 y tiene que ser así. No, señor magistrado, porque como ya lo hemos dicho, el numeral 3 del artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal establece el derecho de participación procesal que tiene el agraviado, señor magistrado.
Y vea usted, y voy a citar la norma de manera muy corta, señor magistrado, porque es muy importante que tengamos claro lo que nos dice el numeral 3 del artículo 9. Y dice, el proceso penal garantiza el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito, pero además, la autoridad pública está obligada a velar por su protección y brindarle un trato acorde con su condición. Entonces, esta norma tiene dos vertientes, señor magistrado. Por un lado, el derecho de participación del agraviado, y por otro lado, la obligatoriedad de la autoridad a otorgar un trato acorde con la condición del agraviado. ¿Y por qué es tan importante, señor magistrado, el título preliminar del Código Procesal Penal, el numeral 3 del artículo 9 que hemos traído a colación? Por lo que ya hemos señalado, el artículo 10 del título preliminar del Código Procesal, que establece claramente que estas normas prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código y serán utilizadas como fundamento de interpretación. Es decir, frente a la necesidad de interpretar alguna norma del Código Procesal Penal, lo que debió hacerse es recurrir a los principios que recoge el título preliminar del Código Procesal Penal, lo que evidentemente no se ha realizado. Y ahora, señor magistrado, vamos a aterrizar en el artículo 88, el cual no voy a citar porque tenemos claro que todos lo conocemos, pero si nosotros revisamos, señor magistrado, el artículo 88, vamos a advertir que lo que hace es desarrollar la forma en la que se va a llevar el interrogatorio. Tal es así que en su numeral 1 lo que establece es lo que se va a realizar de primer orden, generales de ley, si tiene otros procesos, qué bienes tiene, si conoce a los otros investigados, para que luego el numeral 2 aterrice en la pregunta libre o en la pregunta abierta que se le llama, ¿no? Desarrolle usted todo lo que conozca sobre el hecho. Y el numeral 3 ya viene, señor magistrado, a desarrollar o a precisar la forma en la que se va a interrogar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos dice el numeral 3? Dice, luego se interrogará al imputado, en la etapa preparatoria lo hará directamente. Ahora, le voy a dar 2 minutos más, pero ya para que concluya. Doctor, le pediría en todo caso 5 minutos más porque el hecho es bastante amplio y la verdad es que consideramos que es bastante importante que nos pueda escuchar. Porque yo voy a ir al código a leerlo también. En todo caso, menciónale, pero no lo lea o en todo caso solamente limítese a decir en qué consiste y listo, ¿no? Perfecto, señor magistrado. Palabra Entonces, aterrizamos en ello, señor magistrado. Advertimos que el artículo 88 no prevé ninguna restricción de la participación procesal de alguno de los sujetos procesales o de alguna de las partes procesales. Lo único que establece el artículo 88 es cómo se va a preguntar. ¿Por qué? Porque cuando dice que el abogado y el fiscal van a preguntar de manera directa, lo que se va a hacer es lo que se ha seguido manteniendo y lo que se ha venido realizando ante el Ministerio Público, que la Procuraduría General del Estado o la parte agraviada hace sus preguntas a través del representante del Ministerio Público, quien como director de la investigación hace un control de legalidad de las preguntas. Y es bajo este contexto, claro, señor magistrado, que no existe ninguna prohibición por el Código Procesal Penal respecto a la participación o a la exclusión, mejor dicho, señor magistrado, de la parte agraviada. Es así, señor magistrado, que cuando se trata de una restricción de derechos, el mismo Código Procesal es claro. Así, con esa claridad y con esa expresión que tiene el Código Procesal Penal cuando establece la prohibición de un abogado defensor de participar en la declaración de un coinvestigado, lo cual no existe y no se advierte en ninguna norma para el agraviado, señor magistrado. Doctora, entonces, acá, para ya cerrar, a ustedes la Fiscalía lo citó para la primera declaración del señor Otárrola, ¿no? Es correcto, señor magistrado. Y ya para la segunda no le citó. Así es, señor magistrado. Para la segunda no fuimos citados. Ya, y después se han tomado más declaraciones de otros, porque ahí veo que en el título ponen y otros. Son varios Así los es, señor magistrado. investigados. En este caso concreto, señor magistrado, no han concurrido, sí se programaron, pero no han concurrido los declarantes. O sea, solamente esta declaración. En otras carpetas, señor magistrado, sí han programado indagatorias, pero la postura de la Fiscalía ha sido diferente para cada caso concreto. Ya, no hay una postura uniforme sobre esta norma, señor magistrado, de acuerdo a cada caso. El punto concreto es de que ustedes quieren participar en todas las diligencias que tengan que escuchar las declaraciones y participar en ellas. Es correcto, señor magistrado. ¿Qué solicitan? Señor magistrado, discúlpeme. ¿Qué solicitan? ¿Qué solicitan? Para ya cerrar. Lo que, señor magistrado, quisiera, por favor, hacer una muestra en todo caso. Es bastante gráfico lo que voy a mostrar.
conozco. En todo caso, me pasan su presentación y me ayudo con eso. ¿Ya? ¿Pero qué solicita? Lo que solicitamos nosotros, señor magistrado, es primero que se declare fundada la presente tutela de derechos, ¿Ya? que se ordene a la Fiscalía que programe nueva diligencia de continuación de declaración indagatoria, permitiendo la participación de la Procuraduría General del Estado. Consecuentemente, se declare nula el acta de continuación declaratoria del señor Luis Otárola Peñaranda, realizada el día 16 de febrero del 2023, señor magistrado. Ok, Y si usted me permite, quisiera solamente graficarle este último cuadro, señor magistrado, para poder concluir y para que en todo caso su judicatura tenga más claro en Por eso qué me consiste. el cuadro, me adjuntan el cuadro y yo lo voy a tener clarísimo. ¿Ya? Bien, señor magistrado. Voy a darle el uso de la palabra a la Fiscalía. Doctor Ríos tiene el uso de la palabra. Con su anuencia, señor Juez Supremo. El Ministerio Público entiende claramente que el recurrente solicita a vuestra judicatura declare la nulidad del acta de continuación de declaración indagatoria del señor Alberto Otárola Peñaranda, alegando una presunta vulneración al derecho al debido proceso en su vertiente del derecho de defensa y a la vulneración del principio de predictibilidad de las actuaciones fiscales. En el extremo de la presunta vulneración del derecho de defensa tenemos que el recurrente fundamenta su pretensión fundamentalmente en lo siguiente. Se señala que no se le notificó la providencia número 48 de fecha 10 de febrero del 2023, en el que sostiene que se le habría limitado su derecho de defensa al no haber podido realizar preguntas al investigado Luis Alberto Otárola Peñaranda en la diligencia llevada a cabo el día 16 de febrero del 2023. Al respecto, señor Juez Supremo, debemos partir señalando que en efecto en la carpeta 277 del 2022, mediante providencia del número 48 de fecha 10 de febrero del 2023, se programó la continuación de la declaración del investigado Luis Alberto Otárola Peñaranda, fijándose la misma para el día 16 de febrero del 2023, fecha en la que se llevó a cabo la aludida diligencia. Señor juez, a efectos de verificar si la omisión alegada por la Procuraduría General del Estado constituye una causal de nulidad de la declaración del investigado Luis Alberto Otárola, debemos analizar si tal situación habría producido una efectiva indefensión material por parte del recurrente, tal como lo exige el principio de trascendencia, en virtud del cual se debe valorar si el acto procesal viciado de nulidad ha ocasionado un perjuicio real a una de las partes y si no se configura de tal agravio, carece el objeto de declarar la nulidad del acto procesal. En ese mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la República, en su fundamento jurídico número 19 en el Acuerdo Plenario 5 del 2011, del 6 de diciembre de 2011, sostuvo que la vulneración del derecho objetivo no necesariamente produce nulidad de actuaciones, pues esta tiene como presupuesto no solo la vulneración de la ley, sino principalmente la generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización del procedimiento lesiva a los principios y garantías que le son propios e insustituibles. En ese sentido, es importante precisar que si bien el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal habilita en su inciso tercero la participación procesal del agraviado o perjudicado por el delito, sin embargo, este derecho de intervención procesal de la parte agraviada no es absoluta, pues la propia norma procesal también ha establecido ciertos límites y restricciones para dicha participación, tal como ocurre en el caso de las declaraciones de los investigados, en lo que la norma ha desarrollado, estableciendo que los mismos se desarrollan estrictamente sin la presencia de personas distintas a las autorizadas por la ley, tal como lo prescribe el artículo 89, inciso 1, que a la letra concordado con lo previsto con el artículo 86, inciso 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que deben ser interpretadas de manera sistemática con lo previsto con el artículo 88, inciso 3, que establece. Luego se interrogará al imputado. En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor. En el juicio participarán en el interrogatorio todas las partes mediante un interrogatorio directo. Así pues, de lo señalado se advierte que la voluntad legislativa no admite en el caso de las declaraciones de investigados la participación de los sujetos procesales distintos al fiscal investigado y su abogado defensor, por lo cual queda claro entonces que la parte agraviada, en este caso la Procuraduría General del Estado,
no está habilitado por la ley para participar en dicho acto procesal, en estricta observancia al principio de legalidad, más aún teniendo en cuenta que el estadio procesal en el que se encuentra la carpeta fiscal es de investigación preparatoria. En este orden de ideas, le falta la notificación a la parte agraviada en relación a la programación de la declaración de investigado no constituye una omisión que genere indefensión, pues aun cuando se hubiera notificado la providencia 48 a la parte recurrente, ésta no podía participar en el acto procesal en cuestión, tal como lo establece el Código Procesal Penal, por tratarse de la declaración de un investigado como lo es el señor Luis Alberto Tarola Peñaranda. Cabe acotar que la no participación en la diligencia de la declaración del imputado bajo ningún contexto puede considerarse un atentado contra el derecho a la defensa de los demás sujetos procesales, conforme lo plantea la parte recurrente, toda vez que la norma procesal autoriza a todos los sujetos procesales a acceder a los actuados, ya sea mediante la lectura de la carpeta fiscal o bien mediante la obtención de copias de los mismos, al amparo del estipulado en el artículo 138, inciso 1 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 324, inciso 1 de la misma norma adjetiva. Respecto al cual es importante mencionar que en el presente caso, al día siguiente de realizada la continuación de la declaración del investigado Luis Alberto Tarola Peñaranda, esto es el 17 de febrero del 2023, la Procuraduría General del Estado presentó un escrito en el que solicitó la lectura de la carpeta fiscal y las copias digitalizadas de la misma, solicitud que fue atendida oportunamente y en la misma fecha, conforme se advierte del acta de lectura de la carpeta fiscal del 17 de febrero del 2023, en la que se deje constancia que la abogada de la Procuraduría General del Estado, Lilia Rosana del Río Farro, tomó lectura de la carpeta fiscal. Asimismo, se le hizo entrega al abogado de la Procuraduría General del Estado, Víctor Rommel Chumpitas, de las copias digitalizadas de todos los actuados de la carpeta fiscal, conforme se desprende de la constancia de entrega que corre insertado a Fojas 1508. Por lo que el Ministerio Público ha garantizado en estricto acceso del recurrente a la carpeta fiscal y consecuentemente su irrestricto derecho de defensa. Señor Juez Supremo, en cuanto a la presunta afectación al principio de predictibilidad, tenemos que el recurrente fundamenta su pretensión en lo siguiente. Dice, la omisión de notificación y la no participación de la parte recurrente en la declaración del investigado Luis Alberto Tarola Peñaranda afectaría al principio de seguridad jurídica, pues hasta antes del acto procesal que cuestiona el Ministerio Público había permitido la participación de la Procuraduría General del Estado en las declaraciones de los investigados. Al respecto, es importante señalar que si bien conforme ha manifestado la Procuraduría General del Estado en otras investigaciones tramitadas ante esta área especializada, se ha permitido la participación de dicho sujeto procesal en las declaraciones de investigados. También es cierto que dicha situación no genera derecho, máxime si se tiene en cuenta que concretamente en la carpeta fiscal 277-2022, a través de las providencias 37 y 41 del 30 de enero y 2 de febrero 2023, respectivamente, el área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, en estricta observancia a las normas procesales que proscriben la participación de los sujetos distintos a los estrictamente señalados por la norma procesal en la declaración del investigado, dispuso no permitir la participación de los agraviados en las declaraciones de los investigados. Por los fundamentos expuestos, podemos concluir entonces que la falta de notificación de la providencia número 48 a la parte agraviada, en este caso a la Procuraduría General del Estado, no ha generado perjuicio alguno dicho sujeto procesal, por cuanto no se ha producido la afectación al contenido esencial del derecho de defensa ni al principio de seguridad jurídica. Por lo expuesto, señor Juez Supremo, solicitamos se declare infundado la solicitud de tutela formulada por la Procuraduría General del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor fiscal. Doctora Fernández tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. La defensa de mi patrocinado fijará su posición frente al inoficioso e inconducente pedido de tutela de derechos en favor del agraviado, solicitando se declare improcedente por los siguientes fundamentos. La institución de la tutela de derecho es remedio procesal residual habilitado de manera exclusiva al imputado. Y solo respecto a la eventual vulneración de los derechos taxativamente señalados en el artículo 71, inciso 2, tal como lo ha establecido la Corte Suprema en acuerdo vinculante 04-2010 en los puntos 11 y 19. La Procuraduría deduce la nulidad absoluta
de la continuación de la declaración indagatoria de mi patrocinado. Invoca el numeral 4 del artículo 150, que se refiere específicamente a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstas por la Constitución. Pero en ningún momento precisa derecho o garantía previsto en la Constitución que la Constitución haya mencionado, sea vulnerado. Sin embargo, se puede constatar que con la notificación a la Procuraduría no se ha vulnerado el contenido de ningún derecho fundamental previsto en el artículo 71, de lo que se puede advertir claramente que no se ha vulnerado en su contenido esencial ningún derecho fundamental. Los derechos del agraviado están taxativamente señalados en el artículo 95 y no existe en estos derechos la posibilidad de interponer el presente recurso. El peticionante, a la fecha, representa a la parte agraviada, no tiene calidad de actor civil. Empero, el peticionante asume que como supuesto agraviado debe participar en la declaración indagatoria, olvidando que esta diligencia es conducida por el Ministerio Público bajo los principios de legalidad, objetividad y celeridad, y que los sujetos procesales tienen derecho a lo actuado. Por lo demás, la defensa tiene que señalar que un pedido ilegal como el de la Procuraduría agravia a mi patrocinado, que ya ha respondido oportunamente a un interrogatorio exhaustivo. No resulta, señor magistrado, procedente que la peticionante invoque la interpretación extensiva o por analogía in Bonaparte, toda vez que conforme al inciso 4 del artículo 7 del título preliminar del Código Penal, la interpretación de la ley procesal solo aplica cuando favorece al reo, en este caso al investigado. Por estos fundamentos, por estas consideraciones, señor juez, hacemos nuestros los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público, por lo que solicitamos se declare improcedente el pedido formulado por la Procuraduría. Gracias, doctora Fernández. Defensa de la Procuraduría tiene 7 minutos para que haga su réplica. Bien, señor magistrado. Primero vamos a proceder con la réplica de acuerdo a lo establecido por el señor fiscal. Hemos escuchado, señor magistrado, atentamente la lectura tanto del señor fiscal como de las señoras abogadas aquí presentes. Y, señor magistrado, en relación a lo vertido por el señor fiscal, establece primero que no se dice, hay que respetar el principio de legalidad. Y ha fundamentado justamente el señor magistrado en el artículo 89.1, 86.2 y 88.3. En ninguna de estas tres normas, señor magistrado, se prohíbe la participación del agraviado en las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público, señor magistrado. Y, señor magistrado, me voy a permitir, bastante concreto, de establecer, ya la Corte Suprema ha desarrollado los derechos del agraviado. El hecho de ponernos en conocimiento una carpeta fiscal o de entregarnos copia de los actuados no obsta para que se esté vulnerando nuestros derechos de participación procesal. ¿Y por qué? Porque ya la Corte Suprema ha establecido que existe un derecho a la verdad, a conocer lo que en efecto ocurrió y a tener la legitimidad para instar y reclamar. Entonces, señor magistrado, nuestro derecho de participación no es sentarnos a escuchar qué declara un investigado, sino que se nos dé la oportunidad de preguntar a través del representante del Ministerio Público, que como director de la investigación, en efecto, controla la legalidad de las preguntas, como director de la investigación y como también parte objetiva en el proceso. Entonces, señor magistrado, se dijo también, se trajo a colación el derecho, la presunción de que el error no genera derecho. Sin embargo, señor magistrado, no estamos frente a un error del Ministerio Público. Y es claro que no estamos ante un error del Ministerio Público, señor magistrado, conforme lo vemos en este cuadro. En este cuadro, señor magistrado, que está siendo proyectado, vemos que después de la postura, supuestamente después de haber entendido que era un error de aplicación en la que se venía interpretando la norma,
Vea usted, señor magistrado, que el 24 de febrero del 2023 se programó una declaración indagatoria en el caso 45-2023 y se llevó a cabo con presencia de la Procuraduría General del Estado. Entonces, ¿por qué aquí no interpretamos la norma de la misma manera? Esto no es error, señor magistrado. Esta es una decisión arbitraria. Y vea usted, señor magistrado, que ese mismo día, en ese mismo caso, a las 2:30 de la tarde, se programa la declaración indagatoria del Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, este mismo caso, y no se permite la participación de la Procuraduría General del Estado. Se reprogramó a pedido de la Procuraduría hasta efectos que se resuelva esta situación. El 27 de febrero se vuelve a llevar una declaración indagatoria ante el mismo despacho, en la carpeta 172, y se permite la participación de la Procuraduría General del Estado. O sea, en estos casos no entendemos el artículo 88.3 de una manera, pero en otros casos sí lo interpretamos de esta manera. Eso no es error, señor magistrado. Eso es una clara demostración de que las decisiones de si la Fiscalía participa o la Procuraduría participa o no en un caso, depende de un caso concreto. Y es más, en el mismo 28 de febrero se llevó a cabo la declaración indagatoria del señor Vicente Romero Fernández como ministro del Interior en el caso 30-2023, en la que se expulsó de la diligencia a la Procuraduría General del Estado. Se expulsó a la Procuraduría, señor magistrado, y se llevó a cabo sin presencia de la misma. Se dejó constancia en acta, la misma que hasta la fecha seguimos esperando que se nos pueda notificar o entregar copia. Entonces, señor magistrado, no estamos ante un error que genera derechos, sino estamos ante un acto arbitrario de parte del Ministerio Público que vulnera el derecho de igualdad, que es un derecho fundamental. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque debe entenderse que ante situaciones iguales, el derecho de igualdad tiene dos paquetes: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. Que lo que debe entenderse este último, que ante situaciones sustancialmente iguales, el órgano debe resolver de la misma manera, porque las cosas son iguales, señor magistrado. Entonces, queda claro, señor magistrado, que en el presente caso sí se ha vulnerado un derecho de participación procesal, porque no somos oidores, no somos un objeto en el marco del proceso. Somos parte procesal que tiene derecho de participación activa porque tiene derecho a conocer lo que sucedió por su derecho a la verdad. Y eso ya lo ha establecido la Corte Suprema. Y, señor magistrado, nosotros no vamos a nombre propio, las procuradurías públicas no van a nombre propio, van en representación del Estado peruano entendido como parte agraviada. Eso, señor magistrado, en relación a lo expuesto por el señor representante del Ministerio Público. Y ahora, en función a lo expresado por la señora abogada y el señor Otárola Fernández, vamos a explicar con lo siguiente, señor magistrado. Se tiene que se ha cuestionado la legalidad, la misma que consideramos ya ha sido superada por el Tribunal Constitucional, norma que, como ya hemos dicho, el Código Procesal Constitucional regula también que es de naturaleza vinculante para todos los órganos que administran justicia, sea o no presente vinculante, porque debe considerarse como fuente de derecho de primerísimo orden, dice el Tribunal Constitucional. Entonces, señor magistrado, dice la defensa técnica del investigado, dice que no se ha precisado ningún derecho constitucional o ninguna garantía constitucional. Sin embargo, señor magistrado, fue lo primero que hicimos al iniciar la audiencia. Lo primero que estableció la Procuraduría General del Estado fue la vulneración al debido proceso establecido, y lo señalamos de manera expresa en el 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú, y nuestro derecho de defensa previsto de manera expresa en el artículo 139, literal 14 de la Constitución Política del Perú. Entonces, quedó clarísimo cuando empezamos nuestra exposición. Derechos constitucionales, garantías constitucionales que están previstas en el artículo 139. Entonces, creo que es claro que sí hemos expresado cuáles son los derechos que se nos han vulnerado, señor magistrado, y que es claro que la decisión del Ministerio Público constituye un acto arbitrario por cuanto no es una... Ahora, céntrese en el punto que señala la defensa del señor Otárola, que no existe tutela de derechos para el agraviado. Bien, señor magistrado, como lo dijimos al inicio de la presente diligencia, el Tribunal Constitucional en el expediente 788-2020 establece de manera expresa lo siguiente, y establece de manera expresa que cualquier sujeto procesal está habilitado para solicitar ante el juez de garantías tutela de derechos. ¿Y por qué, señor magistrado? Porque justamente aquí se expresa el Tribunal Constitucional frente a una tutela de derechos que fue denegada a un agraviado. Y, señor magistrado, debemos tener claro, mire lo que dice usted el Tribunal Constitucional en su numeral 8, fundamento jurídico 8 del expediente 4495-2019.
Dice, la manera en que este Tribunal Constitucional interpreta el derecho a través de su jurisprudencia, independientemente de que tales interpretaciones se revistan del carácter de precedente o no, constituye fuente de derecho y de primerísimo orden, señor magistrado. Y esto también se concuerda con lo establecido en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, que establece que los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional vinculan a todos los órganos que administran justicia en sede jurisdiccional o administrativa. Entonces, señor magistrado. Concluyó su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias, señor magistrado. Tiene el mismo tiempo el doctor Ríos. Con su anuencia nuevamente, señor juez supremo. El Ministerio Público reitera que en el presente caso ha actuado en estricta observancia al principio de legalidad. Además, entiende que las normas procesales deben ser interpretadas de manera sistemática y no de manera literal. Tanto es así que el fundamento del Ministerio Público está basado fundamentalmente en lo que establece el artículo 86, inciso 2, y el artículo 88, concordado con el artículo 89. Por tales consideraciones, señor juez, nosotros traemos a colación nuevamente el acuerdo plenario, los fundamentos del acuerdo plenario número 5, en donde se dice expresamente cuándo es que se ocasiona una estricta vulneración o una indefensión material de las partes procesales, justamente cuando se trata de que se haya vulnerado un derecho fundamental. Gracias, señor juez. Gracias. Doctora Fernández, para su... Sí, señor juez. Este recurso solo respecto a la eventual vulneración de derechos. ¿Qué derecho se le ha vulnerado a la parte, a la otra parte? Ninguno. La declaración ha estado garantizada con el representante del Ministerio Público. Es más, en las investigaciones penales, siempre el fiscal a la otra parte, a la parte agraviada, nos permita participar, tenemos que solicitar la autorización. Y muchas veces hay fiscales, son criterios, que no nos permiten, simplemente nos deniegan y otros fiscales sí. Entonces, ¿cuál es la intención? ¿Qué es lo que busca la Procuraduría? Anular la declaración de mi patrocinado, que ha sido súper extensiva y han preguntado lo que han necesitado saber, lo ha dicho. ¿Se pretende anular para que vuelva a declarar y vuelva a repetir lo mismo? En todo caso, señor magistrado, no tienen por qué anular la declaración. Si quieren alguna precisión o no han entendido la declaración porque copias ya las han solicitado, deberían de pedir una ampliación para que precise si es posible lo que ellos quieren saber. Pero todo está claro. La declaración ha sido llevada a cabo con toda la garantía del Ministerio Público. El fiscal es el que tiene que estar presente, más nadie más, tal como lo establece la norma. La interpretación que hace la Procuraduría no resulta procedente, porque esa no puede ser extensiva o análoga en buena parte, toda vez que conforme al inciso 4, repito, del artículo 7 del título preliminar del Código Penal, la interpretación de la ley procesal solo se aplica cuando favorece al reo. Al anular la declaración de mi patrocinado, lo están perjudicando, porque van a seguir distrayendo sus actividades como ministro de Estado. Eso es todo, señor magistrado. Gracias, abogada de la defensa. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría General del Estado, que envía tutela de derechos, solicita se le permita su intervención en las declaraciones en el proceso seguido en el expediente 6-2023 o en la carpeta fiscal donde se procesa a doña Dina Ercilia Boluarte Segarra y otros por el delito de genocidio y otros agravios de la sociedad, así como y solicita que se excluya o se declare nula la declaración, la continuación de la declaración de uno de los investigados, así como de la Fiscalía, que solicita que se declare infundada y por parte de la defensa improcedente
con los argumentos que ya han expuesto, mientras que la Procuraduría solicita que se declare fundado. Dicho ello, voy a expedir la resolución en el plazo de ley, siendo las 11:56, se declara concluida la presente audiencia. Muchas gracias, hasta luego.